Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Presentan Tú Decides. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tú Decides, plebiscito de salida aquí en Canal 13. Hoy nos acompañan dos exministros de la Concertación. Hoy uno está por el apruebo, hoy está otro por el rechazo. Saludamos a René Cortázar, exministro de Transportes de Michelle Bachelet, el último cargo del trabajo también anteriormente. Carlos Ominami, exministro de Economía. Gracias por la invitación. Bienvenidos ambos. Hablando de la Concertación, hoy día apareció finalmente Michelle Bachelet en la franja, mucho impacto en redes. ¿Cree que vaya a mover la aguja a esta altura del partido? Porque no es una sorpresa que ella apoye a la prueba. Yo creo que no es una sorpresa, pero yo creo que verla y en las condiciones en que lo hizo, me parece a mí que es un hito importante dentro de la campaña. Creo que habla muy bien de ella. Creo que es uno de los personajes de la política que mayor simpatía generan en la población, tiene un gran arrastre entre las mujeres, así que me parece a mí que fue una cosa además republicana, una expresidenta que se pronuncia a favor de una opción clara por una constitución primera vez hecha en democracia y que establece un conjunto de derechos por los cuales hemos venido luchando tanto tiempo. La única, porque el expresidente Frey rechaza, el expresidente Lagos, no sabemos cómo va a votar finalmente, manifestó hartos reparos a las dos opciones. Cierto que manifestó reparos, pero creo que el presidente Lagos de todas maneras alguien que va a estar claramente decidido empujando una nueva constitución para Chile. Yo creo que en eso no hay punto de discusión. Usted fue ministro, poderoso ministro de Michelle Bachelet, ministro de Transporte, le tocó el Transantiago, nada menos. ¿Le genera alguna contradicción ahora estar en la otra vereda de la expresidenta? No, para nada. Yo creo que yo le tengo un gran aprecio a la presidenta Bachelet. Trabajé con ella 3 años. Y cuando se produjo la crisis de Transantiago, ella me pidió que tomara el cargo. Y trabajé con ella 3 años. Tuvimos una muy buena relación y no me produce para nada un conflicto. La verdad es que dentro de la centroizquierda y de lo que fue la Concertación hay posiciones diferentes y hay que trabajar ahora cada uno por lo que cree y después trabajar unidos para lo que se necesita en Chile hacia adelante. ¿Cuándo se convenció de votar rechazo? Yo me convencí de votar rechazo cuando vi el trabajo de la convención. La verdad es que yo en el plebiscito de entrada voté porque hubiera una convención constituyente y voté porque hubiera una convención constituyente básicamente por 3 razones. En primer lugar, porque creo que el país se encontraba en un proceso de división y confrontación muy grande hacia fines del 2019 y queríamos una nación más unida. El problema fue que la convención constituyente, en vez de ofrecernos una nación más unida, nos ofrece dividirnos en varias naciones. Y yo creo que eso es algo que a mí por lo menos no me parece que sea la salida para Chile y creo que los mismos pueblos originarios que supuestamente se verían beneficiados por esto tampoco. De hecho, hace poco salió una encuesta del CEP sobre el pueblo mapuche y alrededor del 10% de los encuestados dicen que ellos están de acuerdo con la plurinacionalidad y el otro 90% quiere multiculturalidad, reconocer las distintas culturas, pero en un Estado, en una nación única. Sí, y yo por lo menos creo que es un elemento muy importante de la nueva Vamos a volver Constitución. sobre la plurinacionalidad, pero antes le quiero preguntar a Carlos Ominami, ¿qué no le gusta? Yo sé que usted está para la prueba, pero ¿qué no le gustó del Bueno, texto? partamos primero por lo que me gusta. Es que ya me gusta el Estado Social Democrático de Derecho, una constitución que establece participación, que permite la participación ciudadana, que establece una seguridad social como la gente, una salud integral, una vivienda digna, derechos por los cuales la gente viene luchando hace muchos años y que tenemos hoy día la oportunidad de sacarlos adelante. Si me pregunta a mí cuáles son las observaciones que yo comparto lo que hicieron los partidos que apoyan el apruebo en cuanto a decir no tiene sentido mantener esta idea de un sistema de justicia, hay que ponerle derechamente poder judicial, hay que observar cómo funciona el sistema político. Yo tengo dudas respecto de cómo pueda funcionar el sistema político. Hay que delimitar el consentimiento indígena, hay que limitar también, regular adecuadamente las autonomías territoriales. Creo que es correcto también restituir la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de cuestiones presupuestarias. Creo que hay cosas para corregir, pero lo importante es extender lo siguiente, que este texto creo que es un mucho mejor punto de partida para el proceso que tendrá un segundo tiempo, sin lugar a dudas. ¿Y se van a poder cumplir todos esos compromisos de los partidos oficialistas? Porque usted escuchó al presidente del PC, no sabemos, no podemos garantizar. Yo reitero que me parece a mí que este es un mucho mejor punto de partida, porque establece conceptos que de otra forma hace muy difícil de poder compartir. La idea de un Estado social democrático de derecho. Creo que el compromiso de los partidos son un compromiso también muy formal. Son todos los partidos que apoyan hoy día al apruebo los que han comprometido su palabra,
para introducir estos cambios. Así que me parece a mí que esto da mucha más garantía que es lo que puede significar un eventual triunfo del rechazo, que yo espero que no ocurra, donde ahí simplemente entramos en la incertidumbre total. Entramos a depender de una fuerza política como la derecha, que ha sido durante 30 años completamente renuente a cambiar la Constitución y avanzar en esta dirección. Presidente Cortázar, usted ha dicho, no cree en el aprobar para reformar. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que primero lo que se acordó por los partidos que están apoyando la apruebo son cambios bastante en el margen. No digo que sean negativos, no, creo que son positivos. Creo, por ejemplo, que haber eliminado el estado de emergencia con la violencia que existe en la macrozona sur y tener que forzar a salir las Fuerzas Armadas de la macrozona sur, a mí me parece que fue un error garrafal de la Convención Constituyente. Entonces, el reponerlo me parece bien. Sin embargo, yo creo que en los cambios más fundamentales no los toca. No toca, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad, solo toca el tema del consentimiento y le pone un límite a la justicia indígena. Pero no toca el tema de la plurinacionalidad, no toca el tema, a mi modo de ver, del equilibrio entre los poderes del Estado, que está muy desbalanceado. Y no toca principalmente en el tema de derechos sociales un requisito para que esos derechos sociales sean realidad. Yo creo que los derechos sociales están en Chile para quedarse. Y si triunfa el rechazo, estoy convencido de que va a haber un acuerdo amplio que incluya los derechos sociales. De hecho, todos los partidos que están en el rechazo, prácticamente, no todos, pero la inmensa mayoría, ya han planteado la necesidad de declarar un Estado social y democrático de derechos como parte del consentimiento y en la dirección de poner los derechos sociales. Yo creo que estos derechos sociales, ¿me permite? Déjame hacerte después de hacer una consulta. Encantado. Sobre Si respecto a los derechos sociales, el problema es el siguiente, que los derechos sociales se pueden escribir en un papel o pueden ser realidad. Si uno mira la experiencia de Bolivia y Ecuador es clarísimo, tienen un listado larguísimo de derechos sociales. ¿Y sabe lo que pasó después de aprobar la Constitución? No pasó nada. No pasó nada porque no estaban los recursos para poder apoyarlo. El problema es que los derechos sociales que se ponen en el proyecto actual de la Constitución también requieren recursos, pero el resto del articulado de la Constitución propuesta, a mi modo de ver, lo que hace es impedir que esos derechos se puedan financiar. ¿Por qué? Pensemos en el derecho al empleo. El derecho al empleo significa que alguien invierta en una fábrica, una construcción, un comercio. El derecho a la salud significa que el Estado tiene que recuperar más recursos y el 80% de los recursos del Estado viene precisamente de la inversión y el desarrollo. Bien, le la palabra a Carlos Minami. Yo creo francamente... Pero René, termino con una frase nomás. Digo, y el problema es que esa inversión, uno hubiera pensado que la Convención, si quiere garantizar esos derechos, se hubiera preocupado de atraer esa inversión. Mi opinión personal y mi juicio político es que lo que hace este articulado es ahuyentarla y por lo tanto hace imposible. Bueno, yo creo que son francamente, René, opiniones rigurosamente personales. No hay nada en la Constitución que argumente en la dirección de lo que tú estás señalando. Creo que es una Constitución que plantea la necesidad de crecer, pero crecer con inclusión, crecer con su sustentabilidad desde el punto de vista ambiental. Eso ha sido también incluso muy bien reconocido por importantes medios internacionales, agencias de calificadoras de riesgo que consideran que Chile puede avanzar muy significativamente en la línea de este crecimiento sostenido, que sea sustentable y que sea inclusivo socialmente. Creo por otra parte... A ver, René. Perdón, para que termine la argumentación, Carlos Minami. Si no te quise interrumpir, disculpa. Está bien. No, entonces, ahora cuando me dice René, todos los partidos que están por el rechazo se han comprometido. René, llevamos 30 años en esto. Tú y yo, los dos fuimos ministros. Los dos sabemos cómo la derecha simplemente nos engañó cuando el año 89 nos dijo, mire, las reformas constitucionales las sacamos rápidamente, vamos al Parlamento, terminamos con los senadores designados. Tuvimos 15 años, tú mismo lo experimentaste, René, 15 años con senadores designados. Entonces tú me dices que hoy día le vamos a creer a esos sectores que van a hacer esos cambios. Yo no creo que tengan mala fe. Lo que pasa es lo siguiente, creo que simplemente no creen en eso, no creen en un Estado social de derecho, porque creen en el mercado, creen que la gente tiene que rascarse con sus propias uñas. Entonces, la verdad es que yo, no sé, tengo la sensación de que ese planteamiento o es engañoso, es simplemente ingenuo, es una ingenuidad darle un cheque en blanco a esos sectores que han sido completamente renuentes a cambiar la Constitución porque no creen en eso, quieren un Estado más pequeño, quieren disminuir los impuestos, quieren que el Estado no ponga regulaciones en el campo ambiental. Entonces yo francamente no entiendo cómo uno puede depositar la confianza a través del rechazo en esos sectores que han demostrado claramente que no están de acuerdo con avanzar en esta dirección. ¿Cómo se les cobra la palabra a la derecha? Es por lo siguiente, porque yo no estoy creyendo ni no creyendo en palabras. Yo tengo la siguiente convicción. Tengo la convicción que la evolución política que ha tenido Chile, lo que ha ocurrido con el plebiscito de entrada
Y lo que ha ocurrido en el debate durante este periodo hace que un partido político que quiera tener vigencia hacia el futuro, hoy día no tiene ninguna posibilidad de hacerlo si no se compromete en una nueva constitución. Yo estoy convencido no porque diga simplemente yo lo voy a querer a la derecha porque las otras veces no estuvieron de acuerdo, pero esta vez yo creo que sí. No soy tan ingenuo. Yo creo que van a estar en este acuerdo, no digo todas, lo necesario de los partidos de derecha. Republicanos, por ejemplo. Por ejemplo, hay un caso que probablemente no, pero no creo que van a estar simplemente por un tema de buena voluntad, sino por una necesidad política, porque el país ha evolucionado en una dirección. Y yo creo por eso que ese acuerdo sí es posible. Pero déjame tomar un punto, Álvaro, que es muy importante, cuando se dice no hay nada en la Constitución que haga de que ahuyentar la inversión. Yo voy a decir algunas de las cosas que tiene la Constitución que hacen ahuyentar la inversión. La primera, cualquier inversionista que viene a Chile, lo grande, significativo, y necesitamos mucho en el hidrógeno verde, en el cobre, en muchas actividades, lo primero que pregunta en caso de expropiación es ¿qué se me va a pagar? Lo que le dice la Constitución vigente es el valor de lo invertido, el valor del precio de mercado. Lo que dice el nuevo proyecto constitucional dice el precio justo. La pregunta evidente de él es el justo para usted o el justo para mí. Termino, Carlos. Pero yo no te interrumpí, Carlos. No, es que déjame terminar yo como tú hablaste. Yo te escuché con toda paciencia. Déjame terminar. El tema del precio justo. No, pero déjame concluir. Adelante. Entonces, el tema del precio justo el precio justo está tan poco definido que el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, que supongo que en esto no está bromeando, decidió mandar un proyecto de ley. Sí, él pidió precisamente para precisarlo y quiere equipararlo al precio de mercado. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando una convención constitucional se reúne, tiene la posibilidad de mantener la redacción vigente o innovar, y se rechaza la vigente y se innova, uno piensa que la innovación es para hacer un cambio. Y cuando el ministro de Hacienda después dice esto es tan así que yo voy a mandar un proyecto para aclararlo, uno tiende a pensar que no es lo mismo. El problema es que si se pone precio justo aclarado en una ley, eso tiene protección de ley. O sea, un voto cambia en la Cámara y se da vuelta a la protección. Carlos, cuando tiene constitución sobre el precio justo. Mira, yo creo lo siguiente, René, que el precio justo es un concepto, por de pronto está en la Constitución francesa, y que en el caso de Chile es perfectamente pertinente. ¿Cuál es el precio de mercado del papel confort, por ejemplo, hace un tiempo atrás? ¿Cuál era el precio de mercado de los medicamentos? ¿Cuál es el precio de mercado de los pollos? Que no dice de mercado, Perdón. ¿Cuál era? Ese es el precio de mercado. Lo que tú estás diciendo ahora que tiene que ser el precio de mercado. No, dije el valor patrimonial es lo que dice la Constitución vigente. El precio de mercado es lo que se ha estado planteando como discusión. Carlos, dice valor patrimonial. Ahora, tú no me interrumpas a mí. Entonces, lo que digo, el precio justo, me parece a mí que es un concepto perfectamente pertinente. Pongo un ejemplo. Si uno tiene un sitio, en cualquier lugar despoblado, que vale 10, si la autoridad decide que va a hacer una línea de metro por ahí, que va a poner una estación de metro, ese terreno de 10 puede valer 100. ¿Es correcto que el precio de mercado se le aplique o el valor patrimonial que tenía la propiedad en ese momento se le aplique, o no es correcto que el Estado pueda recuperar también una parte de la plusvalía inmobiliaria que eso genera? Carlos, entonces me parece a mí que es perfectamente posible tener una... Es que eso sería... garantizar porque además la norma en cuestión, ¿qué es lo que dice? Que la expropiación tiene que ser por ley, tiene que ser debidamente fundada, que hay derecho a reclamar. Ya, Carlos, pero ¿era necesaria la precisión del ministro? Porque ahí uno dice... Yo creo que está bien, creo que está bien, pero en lo fundamental el precio justo debiera corresponder al precio de mercado o al valor patrimonial, pero puede perfectamente no corresponder también. Yo lo que quiero decir, lo que dice Carlos, es muy ilustrativo, es clarísimo, porque él lo que dice es el precio justo no tiene por qué ser el valor patrimonial. Y el ejemplo que dio del metro lo ejemplifica perfectamente. Yo creo que el día que uno dice que la Cámara de Diputados, por mayoría simple, va a poder decidir cuándo el precio justo no corresponde al valor patrimonial, que es lo que tenemos hoy. Después se interpretó como precio de mercado, pero lo que dice actualmente, y por 40 años tiene jurisprudencia, es valor patrimonial. Cuando tú dices, como dice Carlos, de que el precio justo, por ejemplo, cuando se hace una estación de metro ya no corresponde al valor patrimonial, tiene que ser mucho menor. El día que uno da ese paso, uno crea una incerteza en general en los inversionistas, porque los inversionistas saben que de aquí en adelante basta una ley en la Cámara de Diputados por un voto y el precio justo dejó de ser el precio valor patrimonial. Y eso crea incertidumbre si tú vas a hacer una inversión. Para cerrar este tema, decir lo siguiente, argumentar la incertidumbre en consecuencia de que no hay nada que pueda generar más incertidumbre en el país que el rechazo. El rechazo, ¿qué es lo que significa? Volver a la Constitución vigente. Eso es lo que queda, eso es lo que tendríamos el día
lunes 5 en la eventualidad que ganara el rechazo. Entonces, me parece a mí que el argumento de la incertidumbre hay que tomarlo, pero tomarlo en serio. El triunfo del apruebo, ¿qué es lo que significa? Un camino cierto que radica el debate en el Congreso, en donde se van a poder hacer un conjunto de reformas que están ya comprometidas, existen las mayorías para ello. Por el contrario, el rechazo, ¿qué es lo que significa? Significa una total incertidumbre, entrar en un laberinto. ¿Quién va a definir cómo continúa el proceso constituyente? ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Va a ser una convención electa bajo qué regla? Yo quiero ver esa discusión. Eso sí que va a producir incertidumbre. Eso sí que al mundo le va a decir qué le pasó a este país. ¿Sabes, René? Yo creo finalmente que es muy difícil construir a partir del fracaso, porque el rechazo significa el fracaso de este proceso. Esa es la verdad. Entonces, creo que es mucho mejor, como punto de partida, a través del triunfo del apruebo, partir con este texto, modificándolo en aquellos aspectos que sean necesarios. Lo que yo estoy diciendo no es que el rechazo signifique el fracaso. El fracaso es una convención constituyente a la cual se le dio un mandato por el 80%, le dimos un mandato al 80% de los chilenos para que hiciera una constitución que nos pudiera representar a todos. Hay que recordar que en las democracias del mundo las constituciones representan, en términos de aceptación social, el 90%, el 85%, el 80% de la población. Yo no conozco una democracia en el mundo, donde la Constitución tenga una aceptación social del 50%. Si llegara a ganar el apruebo, tendríamos un apruebo que triunfó con un 50%. Entonces, lo que estoy diciendo, ¿qué incertidumbre para adelante? Lo que yo he dicho es que la incertidumbre que crea, no es la incertidumbre que crea el proyecto actual de Constitución, y mencioné el derecho de propiedad, pero puedo mencionar otro. Hay 350.000 personas en Chile que tienen derecho de agua. Y lo que le dicen es, usted no puede vender más su derecho, se lo puede revocar una comisión de gobierno, y por lo tanto usted no tiene ninguna seguridad hacia el futuro. Yo digo, el que va a invertir en agricultura va a tomar eso seriamente. Ahora, a mí me parece que el rechazo no es la incertidumbre total. Lo que va a ocurrir es que esas decisiones que le inquietan a Carlos y que son muy centrales, ¿cómo se va a hacer? ¿A través de qué instituciones? Eso lo va a determinar la institucionalidad chilena. Eso se llama el presidente de la República, don Gabriel Boric, como colegislador, y el Parlamento. Y yo espero que si triunfa el rechazo, que creo que es lo que va a ocurrir, el presidente de la República tiene una gran oportunidad de jugar un papel de integración en el país y tomar un papel, yo diría, de verdadero liderazgo en esa etapa. Y yo creo que eso, si se hace de esa manera, con un entendimiento directo entre el Parlamento, en su inmensa mayoría va a estar de acuerdo en una nueva Constitución. Y el presidente de la República va a haber un gran avance. Necesito preguntarle por el 5 de septiembre. ¿Cómo lo ve? Una pura cosa respecto a lo que decía René al inicio. Una Constitución aprobada por un 50-55% de una Constitución que tiene una base de respaldo que es precaria. No, lo ideal. Yo comparto eso. Creo que es evidente a estas alturas que lo que vamos a tener que lo que termina el 4 de septiembre es el primer tiempo constitucional. Lo que vamos a tener es un segundo tiempo. Y en ese segundo tiempo, a partir del texto propuesto, aprobado el texto propuesto, con las reformas que se le puedan introducir, creo que se puede producir un texto que, sometido nuevamente a plebiscito, pueda tener fácilmente el 70-75% de la aprobación que requiere efectivamente un texto constitucional. Ahora vamos al 5. Yo espero que triunfe la opción apruebo y que tengamos un camino de certeza y no tengamos este camino incierto, esta especie de laberinto que es el triunfo del rechazo, porque lo que significa, desde el punto de vista legal, es que se mantiene vigente esta Constitución que los propios dirigentes de la derecha consideran que es una Constitución que está muerta, una Constitución que nunca ha establecido derechos, una Constitución donde la palabra vivienda no existe, donde los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres tampoco existen. Entonces, eso es lo que vamos a tener el día 5 de septiembre, en la eventualidad, que yo espero que no ocurra, que gane el rechazo. ¿Cómo proyecta el 5 de septiembre? Yo el 5 de septiembre creo que va a ser un buen día. Creo que el país lo que va a hacer es dar un paso adelante. Creo que va a poder establecer un mecanismo para tener una Constitución que nos cubra todo. ¿Por qué no creo yo que la segunda etapa de la Constitución que dice Carlos puede llegar a tener 75%? Porque hay dos partidos eje en el gobierno, que es el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y ambos han dicho directamente, el presidente del Partido Comunista lo dijo con toda claridad, dijo, yo estoy de acuerdo en esta Constitución en un 99%. Decirme que el Partido Comunista y el Frente Amplio, aprobado este plebiscito, ellos se embarcarían en una Constitución que tuviera cambios tales para llevarla al 75%, yo creo que simplemente no es realismo político. Y por lo tanto, mi opinión es que hay dos alternativas. Uno es el apruebo, que es aprobar este proyecto y que permanezca este proyecto. Y otro es un rechazo que supone un camino hacia adelante, que supone un punto de inflexión, donde yo confío que tanto el presidente de la República, insisto,
como los parlamentarios van a ocupar un papel de liderazgo. 15 segundos para cerrar definitivamente. Justamente por lo que dice René, el presidente de la República está comprometido a sacar adelante este proceso, está comprometido también con las reformas que fueron planteadas por los partidos, como muy bien decía René. Este proceso que debe quedar en manos del presidente de la República, del Congreso Nacional, también con mucho debate ciudadano. Bien. Y yo desde ese punto de vista, tengo total confianza en el presidente Vamos a de ver la qué República. pasa. Y Sí. en el Parlamento van a ver las relaciones de fuerza como para poder sacar Sí. ese conjunto de reformas. Así que yo, francamente, insisto, el apruebo es un camino de certeza, Tiempo. el rechazo es un Carlos laberinto de la incertidumbre. René Cortázar. Yo lo que digo es, yo no comparto con el presidente su apoyo al apoyo, pero creo que cuando se construya una nueva constitución a partir del 5 de septiembre, no es para los del rechazo, es para los del rechazo y los del apruebo. Es para la inmensa mayoría de la izquierda chilena, del centro y la inmensa mayoría de la derecha. Yo creo que Chile tenemos una oportunidad que no teníamos hace mucho tiempo. Llevamos años de descenso en nuestra convivencia, en nuestra política y en nuestro proceso de desarrollo. Y yo creo que se nos abre una posibilidad. Y esa posibilidad yo creo que puede empezar este 5 de septiembre. Vamos a ver qué pasa el 5 de septiembre. René Cortázar, Carlos Ominami, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a Gracias por la ustedes, invitación. Muchas gracias por la invitación. muchas gracias a ustedes por acompañarnos durante todo este ciclo. Este es el último capítulo de Tú Decides, plebiscito de salida. Nos reencontramos más adelante siempre en el 13. Siga nuestra sintonía, ya llega De Tú a Tú.